Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. A unas pocas horas de que el Señor Jesús llegara a la cruz, y sabiendo él lo que iba a suceder, sabiendo que sus discípulos estaban a punto de pasar la más grande prueba de fidelidad a él les contó una parábola que se conoce en el capítulo 15 del Evangelio de Juan como la parábola de la vid verdadera o la vid y los pámpanos, donde Jesús toma la figura alegórica de una vid, es decir, una planta que da el fruto de la uva, y los pámpanos son esos racimos que están asidos a la vid, de quien reciben la savia que les da la posibilidad de fructificar las uvas. Entonces él, que es un elemento muy conocido, era muy conocido en sus tiempos, en aquellos lugares, toma esta figura alegórica de la vid y dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Pero Jesús más o menos cuenta esta parábola así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Con esto señala que el origen divino de Jesús. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera, pero quien me sembró es el sembrador, el labrador es mi Padre. Entonces, con esto señala su origen divino. Pero más adelante dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así pues, esta es, con palabras sencillas, la parábola que Jesús presenta a sus discípulos, haciéndoles ver la necesidad de que aun cuando Él muera en la cruz, lo que tiene que sufrir, lo que lo van a ver padecer, ellos tienen que permanecer fieles a Él, a Jesús y a sus enseñanzas. Ese es el propósito. Pero nos enseña otras cosas muy interesantes esta parábola. Por ejemplo, nos enseña que uno de los propósitos de la vida humana, uno de los propósitos por los cuales Dios nos otorgó el don divino de la vida, así pues, la parábola misma también nos enseña que uno de los propósitos por los cuales Dios nos dio la vida es que llevemos un fruto que glorifique a Dios. Él lo expresó así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien, entonces Jesús se presenta como esa vid que le transmite vida a los pámpanos y ellos estaban en posibilidades de dar fruto. Me llama la atención que cuando Pedro predicó aquellos primeros días el Evangelio, hablando a los judíos que habían crucificado a Cristo, les dice: y vosotros matasteis al autor de la vida. Y señala a Jesús como el autor de la vida. Y esta parábola señala a Jesús como el autor de la vida, porque dice que el pámpano no tiene vida en sí mismo si no permanece en Jesús. Él es el autor de la vida. Ahora bien, a continuación quiero hacer énfasis en la palabra fruto. Según la parábola, y si ustedes leen atentamente, se darán cuenta que hay dos tipos de fruto. Aquí Jesús señala dos tipos de fruto. Hay un fruto primario, que cuando Dios ve que existe este fruto primario en el hombre, entonces Dios actúa en virtud de este fruto que ya dio el hombre, fruto primario, y entonces ahora Dios actúa en él para que pueda dar más fruto, lo que yo identifico como un fruto secundario. Hay un fruto primario y hay un fruto secundario. Escuchen, dice:
todo aquel que lleva fruto es el fruto primario. Todo aquel que lleva fruto, Dios lo limpiará o el labrador lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces es un fruto secundario. Este fruto secundario solo puede darse cuando el labrador limpia el pámpano, pero el labrador solamente limpia el pámpano cuando el pámpano ha dado un fruto primario. Hay un fruto primario, el labrador observa ese fruto primario y entonces a los pámpanos que no dan ese fruto primario, sencillamente no van a dar fruto. Entonces sencillamente dice que al final los cortará y se secarán y los arrojarán al fuego. Así dice la parábola. Pero cuando el labrador ve el fruto primario, algo ve en el pámpano, que entonces lo limpia, lo cuida y lo capacita para que entonces dé más fruto. Un fruto primario, después el actuar del labrador y después un fruto secundario. El fruto secundario, sin duda alguna, el fruto final es vivir una vida que glorifique a Dios, cultivar ciertas virtudes en la vida humana, en la vida cristiana, como la bondad, la paciencia, el amor, en fin, cualquier cosa que sea buena, que valga la pena vivir. Esos son los frutos secundarios. Pero todo eso no vale nada si no existe el fruto primario. ¿Cuál es ese fruto primario? Es imprescindible que exista ese fruto primario para que Dios actúe en la vida como el labrador de la parábola. Cuando Dios ve ese fruto primario en el hombre, entonces Dios actúa y limpia al hombre, lo salva, lo santifica para capacitarlo para más fruto. Entonces, como podemos ver, es muy importante entender cuál es ese fruto primario. ¿Cuál es ese fruto primario en virtud del cual Dios actuará en el hombre, salvándole, limpiándole, santificándole para que pueda dar más fruto? Bien, quizás esto quedaría en el misterio si no fuera porque el Señor mismo, el Señor Jesús, se encargó de darnos palabras claves para identificar cuál es ese fruto. Así que vamos a tratar de identificarlo. ¿Por qué? Es imprescindible identificarlo para que cada uno de nosotros se pregunte si ya ha dado ese primer fruto, si Dios ha visto ese primer fruto en nosotros para que así Él nos limpie, nos santifique y podamos dar más fruto. Bueno, voy a leer y sacamos deducciones. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto primario, el labrador lo limpiará para que lleve un fruto secundario, más fruto. Y añade a continuación, y a sus discípulos, específicamente a sus discípulos les dice, ya vosotros estáis limpios. Es decir, Dios ya vio en ustedes el primer fruto, ya lo vio y ya los limpió. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ellos habían escuchado las palabras de Cristo. Ellos hace 3 años era un total desconocido para ellos, pero 3 años después habían vivido cosas increíbles al lado de Jesús. Es cierto, habían padecido, habían sido perseguidos, habían estado a punto de morir, habían pasado muchísimas cosas terribles que a cualquiera le hubieran hecho dar vuelta atrás y volver a la vida anterior. Pero junto con esas adversidades que vivieron al lado de Cristo, ellos le escucharon hablar. Y como alguna vez dijo un hombre, jamás habíamos escuchado a un hombre hablar lo que éste habla. Incluso cuando Jesús les dijo, bueno, al ver que se iban las multitudes y lo abandonaban y las cosas se ponían difíciles, Jesús les dijo a los discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Tienen libertad de irse. Y Pedro, en voz de los discípulos, dijo, no, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, no, ellos escucharon palabras de vida eterna que no las habían escuchado en ninguna otra persona. Las palabras de Cristo, las palabras de vida eterna que habían escuchado, hacían de Jesús un maestro excepcional, un maestro al que era imposible abandonar. Así que ellos habían escuchado esas maravillosas enseñanzas, esos maravillosos milagros que lo vieron hacer. Pero más que escuchar, ellos habían creído las palabras de Cristo. Esas palabras hicieron nacer en el corazón de los discípulos la fe que pusieron en Jesucristo y confiaron plenamente en Jesús.
confiaron plenamente en sus enseñanzas. Entonces, cuando dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra, es porque Él sabe que las palabras que Él les había dado no solo las habían escuchado y habían llegado a sus oídos, sino habían llegado a su propio corazón. Y de su corazón nació la fe en Jesucristo, la fe en sus palabras. Y habían depositado su fe en Jesucristo. Pedro mismo le dijo alguna vez, Señor, bueno, mientras especulaban varios de quién era Jesús, y Jesús dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y efectivamente ellos llegaron a reconocerle así. Y ese fruto que encontró Jesús en los discípulos fue, antes que otro fruto, la fe, la confianza de que Él era el Mesías, el único Salvador, el único Señor, el único Maestro. Entonces, ese primer fruto que Dios espera ver en el hombre es la fe por la palabra que Él ha dado, creer sus palabras, creer en Él, confiar en Él. Entonces, el primer fruto, pues, que Dios está esperando en el hombre y en virtud del cual lo va a limpiar, lo va a santificar, es la fe. Mucha gente piensa que va a comprar la gracia de Dios haciendo buenas obras. Y parece normal que sí, que cultivando virtudes, teniendo actitudes correctas ante la vida. Sin embargo, lo que la parábola enseña y lo que la Biblia enseña es que nosotros no somos salvos por obras. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe, dice a los Efesios. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la Biblia enseña que somos salvos por fe, no por obras. Las obras, que son el fruto secundario, es el resultado del fruto primero, que es la fe. Pero entre el primer fruto y el segundo fruto está la salvación del alma. Dios no puede salvar, santificar, o como dice la parábola, el labrador no puede limpiar a un pámpano que no ha dado el primer fruto. Es imprescindible el primer fruto. Sin fe, dice el autor de la carta a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es ese primer fruto? Pues la fe en Jesucristo. Y de ahí viene lo demás. El profeta Isaías dice, o Jehová dice en labios del profeta Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he llamado, los formé y los hice. O sea, Dios está esperando un fruto que glorifique al Padre. Dios está esperando ese fruto. Pero ese fruto no será más que una cierta conducta moral, sin valor espiritual, sin valor meritorio. De hecho, ninguna de nuestras obras tiene valor meritorio. La única actitud que tiene un valor ante Dios es nuestra fe. Dios está pidiendo antes que nada nuestra fe. El fruto primario que todo pámpano debe dar en primer lugar es la fe, en virtud del cual Dios limpia el pámpano, el labrador limpia el pámpano, lo cual significa que cuando Dios ve fe en Jesucristo de una persona, en virtud de esa fe le santifica y le salva para que esté capacitado a llevar frutos. Recordando nuevamente al apóstol Pablo en la carta a los Efesios, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice además, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La carta a los Efesios compagina perfectamente con lo que enseña la parábola de la vid verdadera, que somos salvos por fe y no por obras, y las obras son un resultado de la fe, y que las obras Dios las ha puesto de antemano para que anduviésemos en ellas y no para que alcancemos la salvación, porque no hay obra que nos gane la salvación, no hay obra que nos dé méritos, que nos ayude a comprar la salvación. Las obras son el resultado de la salvación y la salvación es el resultado de la fe en Jesucristo. Así que esta parábola hace un énfasis muy importante en esta enseñanza. El fruto primero que Dios está esperando de usted es la fe en Jesucristo. Reconocer a Jesús como el único Señor, como el único mediador, como el único Salvador, y que usted crea esas palabras que Jesús ha dicho. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios está esperando ese fruto.
y de ahí quiere hacer de usted una nueva criatura, pero en virtud de la fe. Ojalá que estas enseñanzas que hemos compartido en estos últimos programas, estos últimos domingos, nos sirvan para hacer énfasis en la importancia, en el imprescindible papel de Jesús como el único mediador, como el único Salvador. Muchas gracias. Enséñame a depender de ti, Señor, a no dudar y soportar cualquier dolor. Enséñame y como a un niño guíame. Quiero llegar con paso firme hasta el final. Enséñame y lléname de tu amor. Tú eres la vid, yo quiero ser el pámpano. Pegado a ti, cerca, muy cerca quiero estar. Pues sé que así puedo vivir en santidad. Porque sin ti nada puedo hacer. Por más que intente, siempre perderé. Porque sin ti, mi barco puede naufragar. Sé que me puedo hundir en este fiero mar. Permaneced en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, mi Padre el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Enséñame y llévame a esa gran ciudad, Jerusalén, la que miró el profeta Juan. Hay cosas que ojos jamás han visto, ni han subido al pensamiento del mortal. Enséñame y lléname de tu amor. Tú eres la vid, yo quiero ser el pámpano. Pegado a ti, cerca, muy cerca quiero estar. Pues sé que así puedo vivir en santidad. Porque sin ti nada puedo hacer. Por más que intente, siempre perderé. Porque sin ti mi barco puede naufragar. Sé que me puedo hundir en este fiero mar. Permaneced en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, mi Padre